Hola, bienvenido a los estudios de la Iglesia Cristiana Hispano-Suiza. En unos momentos empezaremos la emisión del estudio bíblico. Por favor, tenga a la mano los siguientes materiales. Ten tu Biblia a la mano. Recuerda que si estás usando tu teléfono portátil, no tendrás oportunidad de buscar los textos bíblicos en el mismo dispositivo. Ten siempre preparado un cuaderno de apuntes, te servirá para tomar notas o citas bíblicas que después puedes volver a revisar. Lápices de colores te permitirán marcar o resaltar algún versículo bíblico que te llame la atención. Que Dios te bendiga. Muy bien. Antes de empezar, un comentario bíblico. Un minuto. Está en Jeremías, me gustó mucho, lo subrayé. Profecía acerca de Egipto, capítulo 46, versículo 28. Tu siervo mío, Jacob, no tema, dice Jehová, porque yo estoy contigo, porque destruiré a todas las naciones entre las cuales te he dispersado, pero a ti no te destruiré del todo, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Al pueblo de Israel habla, ¿no? Claro. Pero no, lo va a castigar, no te dejaré sin castigo. Claro, le cae también. Pero siempre, si los castigó. Claro, el pueblo de Israel, o sea, el peor error que tuvo el pueblo de Israel es la idolatría al Señor. Sí. Y cuando lo estaban crucificando, Pilato lo quiso soltar y ellos dijeron que la sangre de Jesús caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y cayó, pues. Sí. Cayó. Y acá está este versículo fuertísimo, ¿eh? Muy fuerte, muy fuerte. Profecía acerca de Egipto, capítulo 46, Jeremías, versículo 28. ¿Vos? Dice que corrían ríos de sangre, ¿no? Claro. Muy bien, señores, vamos a empezar a orar. Gracias. Comenzamos hoy día. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias por el tema que nos has preparado para el día de hoy. En el nombre de Jesús, tu Espíritu Santo ya nos está hablando. Bendícenos, Señor, con tu palabra. Dirígenos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gerard, buenas noches. Muy bien. Voy a empezar a compartir pantalla. El día de hoy, ¿qué es esto? El día de hoy, un momentito, por favor. ¿Lo ven? Sí, poder creador, soberanía, hasta inmutabilidad. Ahí está. Muy bien. Hemos estudiado, hoy día terminamos con los atributos. Estos 10 de acá, estos 8, perdón, los atributos incomunicables, y estos los 10, los atributos comunicables. El día de hoy terminamos con el último, que se llama la ira. Pero antes que eso, vamos a hacernos una pregunta, ¿no? ¿Por qué hemos estudiado los atributos de Dios? Hemos estudiado los nombres de Dios anteriormente y eso nos da la posibilidad de relacionarnos con Él, de hablar con Él, de saber cómo se llama, porque sus nombres lo describen. Pero los atributos de Dios es algo mucho más específico. Los atributos de Dios nos permite tener con Dios una relación sana. Y esto quiero enfatizarlo. Cuando nosotros entendemos bien los atributos de Dios, sean los incomunicables o los comunicables, cuando entendemos cada una de estas características son propias de Dios, entonces aprendemos a relacionarnos con Dios de una manera sana, de una manera correcta. Si no entendemos todos los atributos de Dios,
es muy probable que nos hagamos una imagen falsa o distorsionada de Dios. Y esto nos lleva indefectiblemente a relacionarnos con Él de forma equivocada, ¿no? Voy a darles algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en los últimos años apareció una corriente al interior de las iglesias, la mayoría iglesias con una tendencia más carismática. En estas iglesias, por ejemplo, el pastor se paraba en el púlpito y le profetizaba a la gente cosas y decía, ¿no? Dios hará esto contigo. O no utilizaban ese término, sino utilizaban el término declarar, ¿no? Yo declaro o yo decreto o yo reclamo que ocurran ciertos milagros. Y aquí la pregunta es, ¿está Dios obligado a hacer lo que el pastor dice? Claro que no. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Acá lo ven ustedes, el número 2. Dios es soberano. Dios hace lo que quiere, cuando Él quiere, como Él quiere. Entonces, ya cuando entiendo la soberanía de Dios, entonces cuando alguien viene a mi iglesia y se me pone a profetizar, a declarar, no, yo ya sé que esa persona está en error, porque no entiende que Dios es soberano y que no deja su soberanía a los hombres. Es decir, los hombres no tienen capacidad de cambiar la voluntad de Dios o hacer que Dios haga lo que ellos quieren. Hemos estudiado, por ejemplo, hay iglesias, escuché el otro día, hay iglesias que están, que hablan de una guerra espiritual, ¿no? Y que todo el tiempo se la pasan atando al diablo para impedir que se oponga a los planes de Dios. Entonces estos pastores proclaman, vamos a impedir que el diablo se oponga a los planes de Dios, y entonces por eso vamos a atar al diablo y estamos en una guerra espiritual. Pero Dios es supremo. Si el diablo pudiese oponerse a los planes de Dios, tendría tanto poder como Dios. Entonces hemos estudiado el número 3, la supremacía, de que ni siquiera el diablo puede oponerse a los planes de Dios. Lo que Dios hace es lo utiliza al diablo como tonto útil, ¿no? Como tonto útil, es decir, cuando Dios tiene algún propósito, quiere enseñarnos algo, quiere probar nuestra fe, quiere fortalecer nuestra fe, entonces utiliza al diablo para que nuestra fe sea probada. Pero no es que el diablo se puede oponer, porque Dios es supremo. Cuando estudiamos, por ejemplo, el amor de Dios, les conté la semana pasada que una iglesia en México salió a la calle para manifestarse a favor del amor de Dios inclusivo, ¿no? De acuerdo al mes del LGTBQ que estaban celebrando en las calles, entonces esta iglesia no se le ocurrió mejor cosa que salir a la calle a comenzar a predicar que el amor de Dios es inclusivo y que el amor de Dios acepta a todos los hombres, a todas las mujeres, sin importar su identidad sexual. Estas iglesias que luego han ordenado pastores homosexuales o pastoras lesbianas. Y si el amor de Dios es tan inclusivo y acepta a los adúlteros, acepta a los ladrones, si el amor de Dios es tan inclusivo, ¿el amor de Dios acepta cualquier cosa? O sea, debimos abrir las puertas de la iglesia para que entre una persona que está abiertamente en pecado. Esto sería una interpretación distorsionada del atributo amor, porque estamos olvidando
el atributo de la santidad. Entonces aquí debemos aclarar que Dios acepta a todo aquel que se acerca a Él con un corazón arrepentido y está dispuesto a dejar sus malos caminos, pero no acepta que aquellos que se acerquen continúen en el mismo pecado, ¿no? Voy a pedir que mi vida lee, por favor, Lucas 24, versículos 45 al 47. Ya. 24, 45 al 47. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Es interesante porque la relación que existe entre el arrepentimiento y el perdón de pecados, ¿no? Es decir, no hay perdón de pecados si no hay arrepentimiento. La iglesia está abierta para cualquier persona que se acerque buscando el perdón de Dios. Pero el perdón de Dios viene acompañado después del arrepentimiento. Entonces, por eso hemos estado estudiando los atributos, para conocer el carácter de Dios en todas sus facetas. Hemos estudiado que Él es el único que tiene poder creador, que es soberano, pero también es supremo. Y luego estudiamos la omnipotencia, la omnipresencia, la omnisciencia, su eternidad, su inmutabilidad que no cambia, ¿no? Y luego hemos dedicado 10 semanas a estudiar los atributos comunicables: su amor, su gracia, su misericordia, su paciencia, su bondad, su fidelidad, su verdad, su santidad, su justicia. Y el día de hoy vamos a estudiar el último de los atributos, que es la ira de Dios. ¿Ok? Bien. Vamos a ustedes entrar a pantalla completa. Perfecto. Y cuando estudiamos el tema de la ira de Dios, debemos entender que desde hace unos años atrás se metió en las iglesias una corriente donde solo se quiere enfatizar los aspectos bonitos de Dios. Muchas personas que sufrían de depresión, de soledad, de abandono, necesitaban saber que Dios les amaba, necesitaban que subiera su autoestima, y los pastores entonces comenzaron a enfatizar mucho el amor de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, ¿no? Pero esto puede caer en un error, porque con el fin de atraer simpatizantes, algunos decidieron esconder o dejar de mencionar temas para no herir susceptibilidades. Entonces se comenzó a vender un evangelio light, un evangelio dulce, un evangelio delicado, un evangelio motivador, ¿no? En algunas iglesias inclusive se prohibía hablar de temas como el pecado. Se prohibía predicar en forma dura, confrontativa. Las prédicas tenían que ser blandas, suaves, ¿no? Es así como, por ejemplo, creció la iglesia Lakewood, donde está Joel Osteen, donde trabajó Marcos Witt como pastor latino, y que cuando terminó su tiempo salió y se ha quedado a cargo
¿Cómo se llama el muchacho que se ha quedado a cargo? En lugar de Marcos Witt se ha quedado... bueno, entonces ahora ellos... Danilo Montero. Danilo Montero, ok. Danilo Montero se ha quedado a cargo del grupo latino. En esa iglesia les voy a leer un artículo donde un periodista entrevista a un pastor asociado de la iglesia de Lakewood. ¿Mm? Y entonces dice, la última parada de Noche de la Esperanza, organizada por Lakewood de Joel Osteen, la llevó a cabo en el Centro Times Union de Albany. Su primera visita al norte del estado de Nueva York, donde congregaron 12,000 personas. 12,000 personas. Austin tiene sin duda la más grande congregación en los Estados Unidos. Tiene 49 años de edad y tiene 40,000 personas cada semana en su iglesia. Y se le preguntó ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto de su iglesia? Y contestaron, él tiene un mensaje práctico que habla de una manera personal. No es un sermón teológico. Por lo general, se salta de hablar temas controvertidos como el pecado, la sangre o la cruz. Y han abandonado todos estos temas para hacer un llamado motivacional. Según ellos, los asistentes cuando salen de la iglesia de él, salen motivados, contentos, felices y no sienten que han sido confrontados de ninguna manera. Entonces, cuando yo predico esto, lo que puedo tener en el caso de él, tengo una iglesia con 40,000 miembros camino del infierno. No les estoy confrontando con la verdad del evangelio. Les estoy haciendo creer que ellos son grandes, que ellos son especiales, que ellos tienen sobre sus cabezas una bendición de Dios especial, y no importa el tipo de vida que lleven. Y esto es un error craso, porque la gente debe entender que la gloria se la debe llevar Dios, que el Señor es el único que debe recibir todo honor, que nosotros somos pecadores, que nos merecemos la condenación y que lo que Dios nos exige es santidad. Entonces, la predicación barata, simplona, motivadora para que la gente salga feliz, contenta y bailando, puede llenar una iglesia. También está llenando el mismo infierno. Por eso es que debemos entender que hay una faceta de Dios que es su santidad, su justicia, y el día de hoy vamos a estudiar la ira de Dios. Dios nos ama, es verdad. Dios derrama su gracia sobre nosotros, es verdad. Dios tiene misericordia sobre nosotros, es verdad. Pero Dios también tiene ira contra el pecado, ¿no? ¿Ok? Así que vamos a entrar a estudiar este tema. La mejor definición que tenemos sobre la ira de Dios es la siguiente. No hay mejor manera de describir el atributo divino de la ira de Dios como Dios detesta intensamente lo malo.
Dios detesta intensamente lo malo. La ira de Dios es la manifestación de su aborrecimiento de todo lo que no es santo, bueno y justo. Voy a repetir. Dios no juega con el pecado. Para Dios, el pecado no es algo superficial. Para Dios, el pecado, la maldad, la injusticia son motivo de que Él los aborrece. Y es importante que entendamos esto porque nosotros sí jugamos con el pecado. Nosotros sí creemos que nuestros pecados no son tan graves y que Dios debería aceptarnos como tal. La Biblia dice que la ira de Dios es la manifestación de su aborrecimiento hacia todo lo que no es santo, bueno o justo. Y vamos a leer algunos textos bíblicos para empezar. Nena, por favor, Romanos 1:18. Romanos 1:18. Romanos Dice, 1:18. porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Perfecto. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Esta es la definición de la ira de Dios. La ira de Dios es la manifestación de Dios que se revela contra toda impiedad e injusticia. Pregunta, ¿Sí? ¿la ira de Dios se puede manifestar a través de la naturaleza? También. La Biblia menciona que la ira de Dios se puede manifestar a través de catástrofes naturales porque la Biblia dice que la naturaleza gime por venganza. La naturaleza quiere destruir al hombre en su maldad porque la maldad del hombre destruye a la naturaleza. Lo que detiene es la mano de Dios. En muchos casos, la naturaleza es instrumento de Dios contra naciones paganas. Por ejemplo, una de las naciones más llenas de brujería es Haití. Y le cae a Haití, pero a cada rato. Tormentas, Huracanes. terremotos, huracanes, etc. Ale, por favor, lee Romanos 2, del 5 al 11. Romanos 2, del 5 al 11. Ya. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Perfecto, este texto también es clarísimo, ¿no? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Quiere decir, una persona de corazón duro y no arrepentido se ha ganado la lotería y ha conseguido como premio la ira de Dios sobre sí mismo para el día de la ira cuando Dios
se revele en su gran trono blanco, ¿no? Ahora, vamos avanzando. Si Dios ama lo santo, lo justo y lo bueno, Él tiene que por naturaleza detestar y aborrecer todo lo contrario. O sea, Dios no es diplomático con el pecado. ¿Entendieron eso? Dios no es diplomático con el pecado. Dios no juega con el pecado. Vamos a leer este texto. Mario, por favor, lee Hebreos 1:9. Sí, un momento. Hebreo 1, 9. exacto. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Este es un texto que está hablando acerca de Jesucristo. Has amado la justicia y has aborrecido la maldad. Bien, ahora quiero que pongan mucha atención en lo que voy a explicarles ahora. Si Dios odia la maldad, la injusticia y el pecado, esto quiere decir que Dios también detesta intensamente al que lo comete. Repito, si Dios odia la injusticia, la maldad, el pecado, es lógico que Dios también deteste, odie intensamente a aquella persona que lo comete. Ahora, yo sé que esto suena muy duro y muy cruel, especialmente debido a que nos hemos empapado del tema de que Dios es amor y que Dios, la frase conocida, que Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Pero eso no es cierto. La Biblia dice que el odio de Dios, la ira de Dios, no solamente cae sobre el pecado, sino sobre el que comete el pecado. Voy a tratar de explicarlo mejor. Dios detesta el pecado, ¿ok? Dios detesta cualquier acto que infringe su ley. Dios detesta cualquier acto de maldad. Dios detesta cualquier muestra de injusticia. Pero el pecado, el acto en sí, no existe por sí solo, sino que está vinculado al que lo cometió. ¿Me entienden? O sea, no es que el pecado funciona solito, sino que alguien tiene que hacerlo. No es que la maldad existe por sí sola. Alguien tiene que hacer esa maldad. Alguien tiene que hacer esa injusticia. Y entonces, la ira de Dios cae no solamente sobre el pecado, sino tiene que caer sobre el pecado y sobre el pecador. La ira de Dios cae no solamente sobre la injusticia, sino sobre la injusticia y el que comete injusticia. Entonces, aborrecer el pecado y amar al pecador sería como detestar la violación de una niña y no detestar al violador. ¿Comprende? Es decir, si tenemos delante un violador y nosotros odiamos lo que él hace, obviamente, por lógica,
odiamos lo que hace y a él que lo está haciendo, ¿no? ¿Qué padre podría sentarse con el violador que acaba de violar a su hija para tomar un café y decirle que lo ama? Es un absurdo. Si un padre se sentara con el violador de su hija y decirle que lo ama a pesar de lo que ha hecho, sería ridículo. Nosotros mismos sentiríamos asco por ese padre, ¿no es cierto? Porque no podemos aceptar que el violador, no podemos aceptar que el violador que ha cometido ese acto, nosotros lo aceptemos, ¿no? Ah, qué bueno. No, no te preocupes. Odio lo que has hecho, pero te amo a ti. O sea, eso es absolutamente ridículo, ¿no? Sería torcido, sería un padre torcido, perverso. Y cuando decimos, Dios detesta el pecado, pero ama al pecador, entonces estamos diciendo que Dios es un pervertido. Porque Dios quiere sentarse para tomar un café con el violador de la niña. ¿Y qué pasó con la niña? Y esto es importante que lo entendamos. Por eso la Biblia no lo dice una sola vez, lo dice muchas veces, que Dios no solamente odia el pecado, sino también al pecador. ¿Ok? Entonces, el que aborrece el acto del pecado tiene que aborrecer también al pecador. Vamos a encontrar en muchos textos bíblicos que nos dice lo siguiente. Vamos a Salmo 5:5. Salmo 5:5, Chari, por favor. Ok. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. ¿Entendieron? Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Gerardo, ¿puedes leer? Si puedes leer, avísanos y lee Salmo 7:11. Salmo 7:11. Sí tiene su micrófono abierto. ¿Estás ahí? No, Gerhard, No está, ¿no? no. Ya, voy a pedir. Carlos, por favor, léelo. Ya. Dios, que es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Eh? Vamos a ver Proverbios 3:32. Fanny, por favor. Proverbios 3:32. Sí, un momento, por favor. Un momento. Proverbios 3:32, digo. 32, sí. Ok. Dice, porque Jehová abomina al perverso. Perdón, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Dios abomina al perverso. No dice que Dios abomina lo que el perverso hace, sino que Dios abomina
al que hace la perversidad también, ¿no? Ahora, la Biblia menciona entonces que todas estas personas que se gozan en la maldad tienen la ira de Dios sobre sus cabezas. Vamos a pedir, Nicole, ¿puedes leer? Juan 3:36. Juan, ¿no puedes? ¿Puedes? Sí, permítame un momento. Ya, Juan 3:36. 3:36. 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre él, no solo sobre su pecado. La ira de Dios está sobre él, ¿no? Colosenses 3, del 5 al 6. Colosenses 3, del 5 al 6. Voy a pedir a Walter, ¿tú estás ahí? ¿Puedes leer? Colosenses. Hola Carlos, lo siento, no puedo. Estoy aquí con una Biblia en alemán y Ok, no te preocupes, me da mucho trabajo seguiros. Lo tranquilo, siento. tranquilo, todo está bien. Muy bien, entonces vamos a pedir. Har, yo leo. Har. Ya lee. Ya. Colosenses 3, 5 al 6. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces, ¿qué es lo que atrae la ira de Dios sobre nosotros? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, etcétera, etcétera. ¿Ok? Muy bien. Hasta aquí hemos quedado en claro entonces, ¿no? Que la ira de Dios no solamente es contra el pecado, sino contra el pecador. Pero ahora viene la otra parte de la moneda, la otra cara de la moneda. Dios ama a su creación. Dios no ama al pecador, pero ama su creación. Juan 3:16 es un texto que todos conocemos de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, si bien es cierto, Dios odia el pecado y al pecador, por otro lado, Dios ama al mundo y a su creación. Dios ama a su creación tanto que dio a su propio Hijo para sacar a los pecadores de esa situación en la que se encontraba. Entonces, Dios ama a su creación y a pesar del odio al pecado, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Esa es su voluntad. Primera de Timoteo capítulo 2, versículos 1 al 6. Por favor, mi vida, léelo. Primera de Timoteo 2, del 1 al 6. Ya. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador
entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Muy Dice- bien. Este pasaje es precioso. Primero nos dice que debemos hacer, ¿qué cosa? Interceder. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. ¿Ok? Entonces, la Biblia nos dice que quiere que intercedamos. Porque esto, ¿qué cosa es esto? Interceder, orar, es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Y cómo? Porque hay un solo Dios y un solo mediador. Pues entonces, por medio del único mediador que es Jesucristo, podemos llegar a ser salvos. El versículo 6 dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Entonces, Dios odia el pecado y odia al que lo comete. Dios odia al pecador. Pero al mismo tiempo, Dios ama su creación. Y al mismo tiempo, Dios quiere que todos esos pecadores sean salvos. Y por esa razón es que envió a su Hijo en rescate para poder sacar a esos pecadores que estaban bajo su ira y trasladarlos al reino de su Hijo, donde están bajo su gracia. Entonces, Dios odia el pecado, odia al pecador, pero quiere que el pecador sea salvo y se arrepienta, y entregó a su Hijo Jesucristo como medio, como intermediario, como el único intermediario que se dio a sí mismo en rescate por todos nosotros, y que por él podemos salir, por él podemos escapar de esa ira de Dios. ¿No le parece maravilloso? Vamos a leer Romanos capítulo 5, versículos 8 al 10. Romanos 5, versículos 8 al 10. Shari, por favor. Ok. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Qué precioso, ¿ah? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Gracias a Dios que quienes están en Cristo Jesús son salvos de la ira de Dios. Somos libres de la ira de Dios. La sangre de Jesucristo nos ha cubierto y nos ha sacado de ese lugar de ira en el que nos encontrábamos y nos ha trasladado al reino de la gracia, al reino de Cristo Jesús. Efesios capítulo 2, versículos 4 al 8. Efesios capítulo 2, versículos 4 al 8. Nena, léelo, por favor. Capítulo 2, versículos 4 al 8, ¿no? Sí. Ok. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con él nos resucitó
y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Perfecto. Estando muertos en pecados, nos dio vida. ¿Cómo? Juntamente con Cristo. Entonces, por la obra de Cristo en la cruz, nosotros hemos sido salvos de la ira de Dios. Primera de Tesalonicenses 1:10. Primera de Tesalonicenses 1:10. Fanny, por favor, léelo. Primera de Tesalonicenses 1:10. Sí, un momento, por favor. Primera de 1:10. Y esperar de los cielos a su Hijo, un momento. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Quien nos libra de la ira venidera. Si los que están escuchando este momento, este estudio bíblico, lo entienden bien, el hecho de estar en Cristo, de que Cristo esté en tu corazón, que Cristo te cubre con su obra en la cruz, esto te libra de la ira de Dios. Y yo me siento en Amén. paz. Yo me siento en paz. Como creyente en Cristo, no tengo temor de la ira de Dios, porque mi Salvador Jesucristo sufrió sobre sí mismo toda la descarga de la ira de Dios que nosotros nos merecíamos por nuestros pecados. Cuando Cristo recibió esa descarga de la ira de Dios sobre sí mismo, por mis pecados, no por los suyos, sino por mis pecados, Dios descargó su ira sobre su Hijo para librarme a mí de esa ira. Me parece maravilloso. Yo no tengo temor de la ira de Dios porque Cristo aceptó la descarga de la ira de Dios sobre él. Dios ya no tiene más ira sobre los que estamos en Cristo. La Biblia dice que somos aceptos en el amado, somos aceptados por Dios en su Hijo amado y gozamos del amor incondicional de Dios. La ira de Dios no es un tema para los cristianos, es un tema para los pecadores. ¿No es lindo? Amén. Ahora, la ira de Dios y su aversión contra el pecado es un atributo comunicable. ¿Entendieron? La ira de Dios y su aversión contra toda maldad, injusticia, inmundicia, pecado, esa aversión que Dios tiene hacia el pecado es algo que los hijos de Dios también debemos tener. Los hijos de Dios, conocedores de nuestra naturaleza humana, muchas veces somos blandos con el pecado. Tratamos y hablamos del pecado con mucha diplomacia. Y hasta creemos algunos tener el poder para jugar con él. Pero la Biblia es clara. Cuando estás en plena comunión con el Padre, el pecado, la injusticia, la maldad producen en ti sarpullido, una alergia, exactamente igual a la que se produce en el corazón de Dios. Vamos a leer un texto grande
Vamos a leer Efesios capítulo 5, versículos 3 al 12. Léelo, mi vida, por favor. Efesios 5, desde el 3 hasta el 12. Ya. 3, 5 al Recuerden, 12. recuerden lo que estamos hablando. Estamos hablando de que esa aversión que Dios tiene contra el pecado también debe estar en mi corazón. Ahora sí. Ok. Misterio que en otras No. generaciones. Efesios 5, Perdón. 3 al 12. Efesios 3 estoy. 5, 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. ¿Entendieron la parte que dice el versículo 11? No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien que Reprendedlas. reprendedlas, porque son vergonzosas. Y esto es interesante, porque en la primera parte dice fornicación, inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre nosotros. ¿Por qué razón no deberíamos ni siquiera mencionar, ni burlarnos, ni hacer chistes de ningún tipo de fornicación, de ningún tipo de inmundicia o de ningún tipo de avaricia? ¿Por qué razón? Porque nosotros nos podemos reír, podemos hacer un chiste, pero el pasaje es claro, dice, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Estamos haciendo un chiste sobre cosas que traen la ira de Dios sobre los hombres. Por eso, como creyentes, debemos cuidar nuestras palabras, debemos cuidar nuestros chistes, debemos cuidar nuestra forma de referirnos. No es tan simple. No es tan simple hacer un chiste sobre gente adúltera, no es tan simple hacer chiste sobre fornicación o sexualidad o lo que fuese, porque lo que estamos haciendo nos estamos burlando de algo que trae la ira de Dios sobre los hombres. Por eso el creyente tiene que tener cuidado con sus palabras. La Biblia Pastor, dice, ¿sí? disculpe, no, quería preguntarle si se podía leer en la versión internacional para que sea un poco más entendida. A ver, léelo. Dice, entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias ni chistes groseros. Todo lo cual está fuera de lugar, haya más bien acción de gracias porque pueden estar seguros de que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con argumentaciones vanas porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia.
Así que no se hagan cómplices de ellos, porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, y comprueben lo que agrada al Señor. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas, porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Wow, qué bonita versión, ¿no? Ahora, Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 6. Chiqui, por favor, léelo. Colosenses 3, versículos 5 al 6. 3:5 al 6. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricias, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. O sea, miren ustedes las cosas que hacen que la ira de Dios caiga sobre los hijos de desobediencia. Son fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Por qué? ¿Por qué la avaricia es idolatría? Porque es amor al dinero, porque tiene el dinero como Dios. La avaricia es una forma de idolatría. Pero noten ustedes que dice fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Claro, la ira de Dios cae sobre los hijos de desobediencia por estas razones. Y por eso es que en los creyentes debemos hacer morir todos esos sentimientos. La ira de Dios ya no cae sobre nosotros porque estamos en la gracia de Dios. La ira de Dios no cae sobre nosotros, pero nosotros como hijos de Dios debemos hacer morir todas estas cosas que para los hijos de desobediencia les trae ira y para nosotros nos aleja del Señor. Entonces, no es que estas cosas hagan que la ira de Dios caiga sobre mí, porque yo ya estoy libre de la ira de Dios, pero yo no quiero ser como los pecadores, no quiero ser como los hijos de desobediencia, y por eso voy a hacer morir todos estos aspectos en mi vida: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, etcétera, etcétera. Y vamos a terminar el estudio de hoy con una advertencia final. La advertencia la vamos a encontrar en Apocalipsis capítulo 6, versículos 12 al 17. Apocalipsis capítulo 6, versículos 12 al 17. Yo voy a leer este texto, pero quiero que ustedes pongan nota de lo siguiente. Estamos viviendo quizás la época de mayor maldad de la historia de la humanidad. Estamos viendo cómo durante todo un mes se celebra lo que abiertamente es una ofensa contra la enseñanza bíblica. La degradación moral vestida por las calles, burlándose de la palabra de Dios. Una iglesia satánica rompiendo una Biblia el primer día de sus reuniones. El avance masivo del homicidio de niños no nacidos, en el aborto. El adulterio proliferando por todo el mundo de una manera escandalosa. Creo que estamos viviendo la peor época moral de la historia de la humanidad. Y para ello, quiero leerles Apocalipsis capítulo
6, versículos 12 al 17. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Así que preparémonos nuestros corazones en santidad, sirviendo al Señor en todo lo que podamos, adorando al Señor en todo lo que podamos, predicando el Evangelio a todas las naciones, porque el día de la ira de Dios se acerca. Y que cuando llegue, nos halle sirviéndole, nos halle viviendo en santidad. Que Dios realmente bendiga este estudio, conociendo ahora que Dios también se aira contra el pecado, pero que nosotros hemos sido libres, hemos escapado de la ira de Dios por la gracia de Cristo Jesús. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Qué pasa cuando un cristiano supuestamente hace chistes de doble sentido? No debería. ¿Podemos, como dice el versículo, reprenderlos? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que cuando escuchamos a creyentes que están haciendo ese tipo de bromas, quizás deberíamos llamarles la atención, no en público para no humillarlo, pero en privado. Bien. ¿Algo más? Pastor, yo tengo una Yo quería- pregunta. no, Espérate, Shari No, tiene una no, pregunta. hable. perdón. Ok. En la parte que dice el Señor odia el pecado, pusiste el ejemplo del violador. Casualmente hay un caso acá en Lima. El padre viola a la muchacha. De esa violación nace una niña y ese perverso ha violado a la pequeña de 10 meses de nacida y la pequeña ha muerto. La noticia para mí me dio indignación, dolor, todos los sentimientos que pueden existir. Fue una cosa terrible la noticia. Tú dices que también odiar, o sea, yo sentí en ese momento odio por ese hombre, Sí. pero también me sentí confusa con respecto a lo que debo sentir, como dice el Señor, ¿no? El Señor dice que no debemos guardar odio, pero yo sentí en ese momento que ese perverso lo persigan, lo tengan y lo maten. O sea, sentí ese odio terrible. Me merecía muerte, que merecía lo peor de este mundo. Pero a la vez sentí que me contaminaba. O sea, es una sensación extraña. Sí. ¿Cómo manejamos esa sensación? Es bien difícil, ¿no? Yo te cuento que hace un tiempo atrás me llegó de México un video de unos delincuentes que habían secuestrado al hijo de un señor ahí,
un niño de 13 años o 14 años, y lo filman al niño semidesnudo, amarrado, lo filman para que pida dinero a sus padres, y el niño llorando, muerto de miedo, y el secuestrador en la cámara se acerca, patea al niño, lo golpea, y la idea básicamente de este salvaje es obviamente causar tanto dolor en los padres para que los padres consigan el dinero como sea y paguen el rescate. En ese momento, cuando yo vi el video, sentí tanta indignación que creo que fue una de las pocas veces en mi vida en que aquí estando en la oficina comencé a orar y le pedí al Señor que los mate. Yo le dije, Señor, salva a ese niño y mata a esa gente. Y claro, después yo me sentí mal, ¿no? Porque uno se siente mal porque dices, pero ¿cómo voy a pedir que lo maten? Pero es que el asco, el odio que sentí en ese momento, creo que Dios siente lo mismo. Dios siente lo mismo y tenemos que pedirle al Señor que nos dé misericordia para poder perdonar, no sé, pero que merecen castigo, merecen todo el castigo del mundo, ¿no? Entonces, es difícil porque somos seres humanos, pero lo mismo que sientes tú, siente Dios. Lo mismo, ¿no? Y ojalá que con ese hombre se haga justicia. Ahora, yo tengo entendido que cuando a esa gente la meten a la cárcel, se convierte en el objetivo de todos los presos, ¿no? Es decir, lo van a agarrar y lo van a atravesar, pero es La así ley de la la maldad del cárcel. mundo. ¿Ah? La ley de la cárcel. Har, sí, lo que dice Shari es verdad. El padre ha abusado de una niña de 10, 11 meses, la ha matado y también violaba a la mamá. También. Ha salido de 9, a la mamá de la chiquita, la violada también, la forzada, tenía relaciones, la violaba. Ha salido de nuevo el tema de la pena de muerte, de lo cual yo sí estoy de acuerdo, desde antes de enterarme de esto, ¿no? Porque yo creo que hemos llegado a un punto en donde la pena de muerte tiene que ser hecha y lastimosamente siempre sacan argumentos de que la ley se equivocó. ¿No te acuerdas del famoso, del loco de Armendáriz, ¿no? Que violó a una chica justamente en la bajada de Armendáriz hace años? Sí. Y a raíz de eso después salieron pruebas de que era mentira, que se equivocaron. Y todo eso lo hace la gente de caviar, la gente que promueve el orgullo gay, todo lo que estamos viendo ahora. Claro. Pero más allá de eso, cuando David, en sus salmos encontramos que David ora para que Dios destruya a la gente, ¿no? Para resumir este tema, que se conoce como los salmos imprecatorios. Correcto. Yo creo que Dios nos ha permitido ver de David no solamente lo que conocemos de David, sino también esa área en donde él siente y se identifica con la santidad de Dios y trata, se expresa a Dios de esa manera. Y otra de las cosas es que me ha parecido bien cómo has llevado todo este tema tan difícil sobre la ira de Dios que pocas veces se predica en realidad en la iglesia. Pero también ver que nosotros hemos salido de esa condición que nosotros ahora somos llamados a condenar, a juzgar, pero también a dar la esperanza a través del Evangelio, porque Pablo dice que éramos nosotros antes y muchos hemos caminado antes en estas conductas que nosotros ahora estamos analizando, ¿no? Sí, es correcto. Es incorrecto decirle a la gente simplemente Dios te ama. Lo que es correcto es decirle a la gente, la ira de Dios está sobre ti por tu pecado, pero por el amor de Dios hacia la humanidad, entregó a su Hijo para rescatarte. ¿No quieres al Hijo de Dios?
entonces quédate bajo la ira de Dios. Si quieres al Hijo de Dios, te liberarás de la ira de Dios, porque por medio de la obra de Cristo en la cruz, es tu único camino de salvación. Claro, otra, ya volviendo al inicio del tema, John Austin, John o Joel, no sé cómo se llama, él se ha desviado la iglesia de Lakewood de cómo se fundó, o sea, no creen en la salvación, no predican a Cristo, o es solamente, yo no lo escucho, ¿no? Pero te pregunto, porque tú has mencionado que él es totalmente, usa la iglesia de otra manera, que parece un centro de coaching, ¿no? Una cosa así. Le preguntaron O sea, él no usa la Biblia, no tiene preparación teológica, nada de eso. No, claro, pero la maneja para convertirla en una fuente motivadora. O sea, han convertido a la iglesia de Joel Osteen en como tú dijiste, un centro de coaching. Lo entrevistaron a Joel Osteen en la televisión y el entrevistador le preguntó y le dijo, ¿qué piensa usted sobre los homosexuales, las lesbianas, los transexuales y todo? Y él agarró y dijo, bueno, yo no puedo juzgar el corazón de nadie. Entonces el hombre le dijo, pero la Biblia no habla en contra de eso. Y él dijo, yo me concentro en las partes buenas de la Biblia. Entonces él está escapando de su responsabilidad de confrontar el pecado de la gente. Hace muchos años leí una historia que me llamó la atención. Una mujer tuvo un sueño. No, yo no creo que haya sido real, pero la mujer tuvo un sueño. Dicen que en ese sueño ella llegó al infierno y vio gente en el infierno, que era un lago de fuego, y que veía a alguien que iba caminando, pisando cabezas, se agachaba, lo agarraba por el pelo, lo levantaba para verle la cara y lo volvía a soltar. Y seguía caminando y volvía a agarrar a una persona, la agarraba del pelo, la levantaba, le miraba la cara y la volvía a soltar. Y dice que la persona en su sueño le pregunta a Jesús y le dice, ¿qué está haciendo esa persona? Esa persona está condenada en el infierno, pero ¿qué hace? Caminando encima de las cabezas, levantando a las caras para verlas y luego soltarlas. Y Jesús le dijo, es una chica que iba a una iglesia y está buscando al pastor que le dijo que el infierno no existía. Entonces, a veces es muy cierto, ¿no? Preferimos un evangelio suave, un evangelio tranquilo, y lo cierto es que cuando leemos a las palabras de Jesús, Jesús no predicaba un evangelio blando. Jesús no predicaba un evangelio suave, ¿no? Les voy a leer unos textos que los había preparado, pero no los leí por tiempo, pero les voy a leer algunos textos de cómo Jesús predicaba. ¿Ya? Un momentito, por favor. ¿No? A ver. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Miren estos textos de Jesús, ¿ah? Ustedes díganme si son blandos, ¿ah? Si son motivadores, si son si la gente después de escucharlos salía contenta. Juan 7:7. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. A mí, porque digo la verdad, no me creéis. Así hablaba Jesús. En otro pasaje, en Mateo, ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, recorren la tierra y el mar para ganar un solo adepto, y cuando lo han logrado lo hacen 2 veces más merecedor del infierno que ustedes. O sea, Jesús fue
muy duro cuando tuvo que confrontar el pecado de la gente, muy amoroso cuando se encontraba con gente arrepentida. Cuando había gente que realmente estaba arrepentida y buscaba a Dios, Jesús descargaba todo su amor. Pero frente a los hipócritas, a los mentirosos, era muy duro. Y nosotros tenemos que tener cuidado. Si estamos en una iglesia donde la prédica es de esas prédicas blandengues, motivadoras, para que todo el mundo salga feliz, estamos en el lugar incorrecto. Tenemos que buscar una iglesia que nos confronte. No, tenemos que buscar una iglesia que nos haga ver nuestro pecado. ¿Por qué? Porque mientras más conscientes seamos de nuestro pecado, más buscaremos a Dios, ¿no? En fin, bueno. ¿Alguna otra pregunta más? Perdón, ¿qué versículo era el último de Mateo, perdón? A ver. Mateo 23:15. Gracias. Muy bien. Vamos a orar entonces para terminar el estudio de hoy. Gracias, Padre, por esta palabra, por este tema, por este estudio. Pedimos, Señor, que nos dé sabiduría, que nos permitas entender y comprender esto para darle más ánimo a predicar el Evangelio. Queremos que más hombres sean salvos porque esa es tu voluntad. Tú quieres que todos los hombres sean salvos. Danos fuerza, Señor, para honrarte y te agradecemos enormemente porque sabemos que hemos escapado de la ira. Estamos bajo tu gracia. Por tu Hijo Jesucristo, no estamos más bajo tu ira. Estamos bajo tu gracia y te agradecemos por la obra preciosa de Cristo que nos salvó de tu ira. Gracias, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, que Dios les guarde. Gracias, Javi. Chao a todos. Gracias, Buena semana. chicos. Chao. Auf Wiedersehen. Todos. Chao. Schönen Abend. Olvídense. Auf Wiedersehen. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en